No shaninka piyahana que me da chari meka ka no shiakanta ha piñayetero o cantarino nampi. Meka no canta porque picha hiora a canta yetiri a yoyetiri antayetiri perani yoini hayitana kenya charineitani amenero aisati o canta koyetari o bamerenzi ora que meta chari a canta bakri yoyetiri yokai y que shirayetanan chari. Ahí está que mis amigos, entonces en este caso vamos a ver lo que es de mundo tradicional. De hecho, vamos a observar aquí, esto es una kushma. De hecho, esta kushma es con lo que siempre yo voy saliendo en todas mis redes sociales, siempre voy compartiendo pues lo tradicional, ¿no? Entonces, esto es una forma tradicional de poder difundir la cultura, de saber de que yo soy un Ashaninka, yo soy neto de aquí de la selva central, de unas comunidades nativas. De hecho, parte de eso también encontramos pues por aquí pequeños diseñitos que ando avanzando un poco. Pues en este caso mis antepasados aquí tomaban y bueno, llevaban como fiambre lo que es su masato, ¿no? Y parte de eso también encontramos un pequeño, de hecho esto voy a usarlo para que sea el protector de mi celular como un trípode. Y lo siguiente que podría mostrarle aquí, pues aquí ya viene con varios diseños, ¿no? Como ustedes pueden observar. Entonces, ¿cómo venimos a cambiar el mundo de la forma tradicional al mundo ya, obviamente, dar un valor agregado a los productos? El objetivo principal de hoy es eso, ¿no? Que nosotros podemos darle un valor agregado a los productos que crecen aquí en la zona, que crecen como parte de nuestra identidad, ¿no? Y lo otro que quería mostrarles, mis queridos amigos, es lo siguiente. Justamente aquí, bueno, estamos en el mundo tradicional, ¿no? La kushma y todo eso. Ahora lo que les voy a mostrar un poco el día de hoy es que gracias a pues a los amigos que vienen innovando y formar parte del equipo, es lo siguiente. Aquí tengo un logo creado por esta asociación Gerencia de Desarrollo de Pueblos Indígenas. Gracias a ellos, mis amigos, nosotros venimos pues a poder ver la modernidad. ¿En qué consiste? Mira, el ser moderno consiste en poder identificar nuestra cultura. Por ejemplo, aquí es el mundo de la cultura Shaninka. Justamente parte del telar ya se lleva en los bordes, pero obviamente esto gracias a los líderes que vienen difundiendo. O sea, el objetivo es eso, ¿no? Mira esta parte de aquí. Y lo más importante de todo este pequeño video de la modernización y todo eso es que nosotros podemos ver muy importante lo que es la marca Satipo, mis amigos. Ahí está. Satipo es el lugar céntrico y parte esencial donde ellos defendieron de los pueblos ashánicas, Nomastienga, también el pueblo caquinte. Entonces, Satipo consiste, como ustedes pueden ver, verde, es parte del bosque, de la selva. Entonces, eso es, mis queridos amigos. Vamos a ir, de hecho, a poder estrenar este nuevo video en todas las redes sociales con este nuevo polo y seguiremos con más informando sobre nuestra identidad cultural. Rescatando cultura, nos vemos.